Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario, que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país, que están, me temo, en proceso de destrucción de alguna manera, ojalá que me equivoque. Y hoy volvemos a tener, y es un privilegio que me haya aceptado la invitación, don Rubén Hernández, que me ilumina las mañanas cuando sale un artículo de él publicado y empezamos a entender mejor algunos de los problemas que ocurren en el ámbito jurídico de este país y en particular en el ámbito constitucional. Y la Constitución no es un adorno, es el centro, y que me corrija don Rubén si estoy describiendo mal, es el centro del sistema judicial. Y nadamos en un ambiente donde lo judicial es el centro, y si no, la verdad es que este país en el siglo XIX, en la segunda mitad y la primera mitad del siglo XX, los abogados y los maestros lo construyeron, ¿o me equivoco? Así es, efectivamente. Bueno, muy buenos días por estar aquí nuevamente. Siempre es un placer y estoy a las órdenes. ¿Cómo, don Rubén, ve usted el proceso de las instituciones? Y puede ser que yo estoy leyendo mal y no se están destruyendo las instituciones, se están reconstruyendo en algún universo alterno, pero sí reconozco que no entiendo. Bueno, yo diría que el país está sometido a un proceso en que tiene que haber una revisión profunda del aparato institucional, porque este es un aparato heredado de la Constitución de 1949, es decir, tiene casi 77 años, va a cumplir 77 años el 7 de noviembre próximo, y además ha sufrido transformaciones por medio de reformas constitucionales específicas, de una amplia promulgación de leyes y también a través de la jurisprudencia tanto de los tribunales contenciosos administrativos como de la Sala Constitucional, así como de la praxis política a lo largo de todos los gobiernos que nos han regido desde entonces. Entonces, todo este sistema que originalmente se creó con ciertas finalidades, poco a poco se han ido desvirtuando con el transcurso del tiempo y lógicamente también porque las necesidades de cada momento histórico son diferentes. Entonces ahora lo que procede es embarcarse en un proceso de renovación y de adaptación de ese sistema institucional a las necesidades de este tiempo, sin que pierdan, digamos, su filosofía fundamental, que es consagrar un sistema democrático de gobierno y que permita una amplia tolerancia y una amplia participación de todo el espectro político. Sin embargo, la tarea no es fácil, sin embargo, no veo nadie que esté en este momento dispuesto a llevarla a cabo. Las iniciativas que he visto, sobre todo del futuro gobierno, son aisladas y además en vez de contribuir a fortalecer y a mejorar el Estado de Derecho, más bien lo que harían implicaría un retroceso, porque todas están dirigidas hacia lograr lo que ya se superó en el 49, es decir, un poder ejecutivo hipertrofiado que reúna demasiadas competencias y en última instancia termine siendo, como Rodrigo Facio dijo, que el presidente de la Constitución de 71 era una especie de Luis XIV republicano, y pareciera que las tentativas de reforma de los afines a este gobierno y al próximo presidente van en ese sentido, es decir, fortalecer totalmente el poder ejecutivo en detrimento de los demás órganos de control, de los demás órganos políticos, de manera tal de que a corto plazo se llegue a un sistema político de corte autoritario
semejante, yo diría, al que actualmente vive El Salvador. Y yo creo que no nos merecemos, con todo respeto para los salvadoreños, creo que no nos merecemos el sistema judicial del Salvador, y podría ejemplificar algunos del Caribe que también tienen, o algunos de Sudamérica, que me parece que hipertrofiaron ese sentido, y me parece, y yo no soy... la única cosa que tengo con los abogados es que compartimos el edificio hace muchos años, cuando la Facultad de Derecho era durante la mañana la habitante del edificio, pero me da la impresión de que la Constitución del 49 fue un equilibrio saludable, pero no perfecto. No. Como... pero hablaremos de eso en el siguiente segmento, don Rubén. Le voy a hacer unas preguntas. ¿Cuál es su mayor certeza y a dónde está escrita? Hoy el tema es Constitución Política, la certeza máxima que tenemos como costarricenses. Mi nombre es Gabriela Mayorga, soy periodista económica y esto es Economía para Llevar. La Biblia puede ser el libro de las mayores certezas para las personas cristianas. Ciertamente es una guía de leyes y principios en el campo espiritual. Su importancia y el respeto al que llama cuando se realiza su lectura ejemplifica la importancia que tiene para el ser humano un texto de carácter fundacional. Cuando se trata del Estado, ese texto fundacional es la Constitución Política, la mayor certeza que podemos tener como ciudadanos costarricenses. Si usted habita en cualquiera de los 84 cantones que tiene este país, el texto constitucional es su libro de base. ¿Lo conoce? ¿Lo ha leído? Es importante estudiarlo porque es nuestra mayor certeza. Es la Constitución Política donde acordamos las reglas de convivencia. Es un pacto político y social que todas y todos debemos respetar para mantener el orden. Si se rompe ese pacto, se rompe el Estado al que pertenecemos y nos quedaríamos al garete, sin ley ni orden. Cualquier persona podría hacer cualquier cosa sin premio ni castigo. La ley de la selva. La Constitución Política de Costa Rica data de 1949. Estableció el Estado democrático, libre e independiente, con división de poderes y abolición del ejército, creando instituciones para el desarrollo social, económico y garantizando la estabilidad política. Las ideas brillantes de los constitucionalistas hoy siguen dando fruto, pero ciertamente hay un desgaste que está permitiendo que la erosión de estos ideales que nos hicieron Estado. Hablemos de la Constitución Política con seriedad, porque es la forma que tenemos de organizar el Estado, garantizar los derechos y limitar el poder. ¿Seremos capaces de construir una mejor Constitución? Decíamos, don Rubén, de que con las imperfecciones que tuvo y la participación de don Rodrigo Facio, que pudo rescatar o más bien insertar en la Constitución del 71, que fue el gran tema de la constituyente, la creación de una separación y un balance que parece que ahora se quiere romper. ¿Me equivoco, don Rubén? No, totalmente de acuerdo. Efectivamente, la Constitución del 49 es muy interesante y es, como toda constitución, el resultado del compromiso de las fuerzas políticas dominantes. Allí había una fuerza política dominante que era el Partido Unión Nacional, que prácticamente tenía 3/4 partes de los diputados constituyentes, y luego la naciente Fuerza Socialdemócrata, que solo tenía 4 diputados. Sin embargo, estos 4 diputados, que originalmente
a petición de la Junta Fundadora, habían preparado un proyecto de reforma constitucional que fue desechado por la mayoría del Partido Unión Nacional y decidieron tomar como base de discusión la derogada Constitución del 71, muy hábilmente encabezados por don Rodrigo Facio, la fracción socialdemócrata en cada artículo presentaba las mociones de cambio de acuerdo al proyecto que ellos habían realizado. Y eso hizo que en la discusión de la constituyente tuviera que haber un compromiso entre las fuerzas conservadoras del Partido Unión Nacional y la fuerza progresista del Partido Socialdemócrata. Y de ahí nacieron la introducción de una gran cantidad de instituciones que no estaban en la Constitución del 71. Por ejemplo, la creación del Tribunal de Elecciones como un órgano totalmente independiente de los poderes políticos, la creación, por ejemplo, de un sistema de gobierno, de un presidencialismo racionalizado, en que junto a las potestades tradicionales del Poder Ejecutivo se crearon algunos contrapesos, como por ejemplo, todos los institutos tomados del parlamentarismo, como los votos de censura de los ministros, las interpelaciones parlamentarias de los ministros y sobre todo las comisiones de investigación legislativa que han tenido un amplio desarrollo en los últimos 20 años. También se crearon órganos como la Contraloría General de la República, que no existía. Se estableció el principio de que la adquisición de bienes y servicios del Estado tenía que hacerse a través de la licitación pública y no a dedo, como ocurría anteriormente. También se creó el servicio civil como forma de escoger a los funcionarios públicos y no de nombramiento directo y sin ninguna restricción de parte del presidente. Y también se creó todo un régimen de empleo público que tutela y protege a los trabajadores del Estado, dándoles una estabilidad laboral muy importante. Se creó todo el régimen importantísimo, desconocido hasta entonces, de la descentralización administrativa, otorgándoles a la mayoría de las instituciones una autonomía en materia administrativa y en algunos casos, como el de las universidades y en el de la Caja, otorgándoles inclusive autonomía política y en el caso inclusive de las universidades, autonomía de autoorganización. Es decir, hubo un cambio muy importante que vino, repito, a establecer un poder ejecutivo racionalizado y moderno y que con el paso del tiempo se ha ido mejorando, repito, con reformas constitucionales y legales. Sin embargo, de la misma dinámica del poder político 80 años, casi 80 años después, exige que haya cambios, que tiene que haber reacomodos. ¿Por qué? Porque toda esa maraña de instituciones que han sido creadas a lo largo de estos 80 años y sobre todo instituciones, fortaleciendo las instituciones de control, en alguna medida le han restado agilidad al funcionamiento del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se ha enredado en sus propios mecates promulgando un reglamento legislativo interno que está diseñado para que las minorías impidan que las mayorías manden. Entonces sí hay que hacer un replanteamiento de todo ese aparato organizativo, comenzando por eliminar una gran cantidad de instituciones que son innecesarias, fusionando algunas, luego eliminando una gran cantidad de órganos desconcentrados que existen al interno de algunos ministerios, como en el Ministerio de Cultura, que hay 17 o 18 órganos desconcentrados, con lo cual el ministro no tiene ningún poder de mando, o en el Ministerio de Agricultura, en que ocurre algo semejante, aunque con menos órganos desconcentrados. Es decir, tiene que haber un replanteamiento del aparato estatal, pero con sentido de tratar de hacerle frente a los retos que tiene la sociedad de nuestra época. ¿Percibe usted, don Rubén, que tanto en la nueva Asamblea Legislativa como en los presumibles perfiles del Ejecutivo que haya esa claridad de análisis para que esos replanteamientos de las instituciones y del propio Poder Ejecutivo pueda realizarse, o que más bien sea un
paquidermo en reloj, en ¿cómo se llama? En tienda de cristalería. Por lo que he escuchado de los futuros asesores de la presidenta, me parece que van por el lado equivocado. Están queriendo hacer algunas cosas que son jurídicamente imposibles de realizar y que además irían en el sentido de modernizar el Estado. Lo que todas estas reformas tienen una finalidad específica, es fortalecer al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo pueda en lo sucesivo intervenir en el nombramiento de los magistrados, intervenir en el nombramiento del jefe del Ministerio Público, del director de la OIJ, intervenir indirectamente en el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Elecciones, es decir, lograr un control total de las instituciones públicas para hacer un poder ejecutivo muy fuerte, es decir, un sistema de corte más bien de tipo autoritario. Que sería, me imagino, en lo que usted decía, la vuelta al 71 o el viaje hacia San Salvador. Exactamente, es decir, es paradójico que se quiera volver a una constitución que fue derogada hace casi 80 años, al sistema de gobierno imperante en esa constitución. Y luego hay otro tema inclusive más paradójico, es la reelección presidencial indefinida. Eso es volver a la Constitución de 1848, es decir, a la primera que tuvimos, y ese mecanismo de la reelección presidencial indefinida fue abolida en 1858, y después ni siquiera dos dictadores que tuvimos y que dictaron constituciones, don Tomás Guari en el 71 y Federico Tinoco en el 17, ninguno de los dos se atrevió a reformar el sistema imperante entonces, que era un plazo de espera de 4 años, el cual fue subido, aumentado a 8 años en la Constitución del 49. Regresamos, don Rubén, para el tercero y último segmento. Don Rubén, partiendo de esa lectura, llamémosle pro-salvadoreña o la Constitución de 1871, ¿qué puede hacerse? Porque da la impresión de que 31 diputados van a tener enorme poder y además da la impresión de que la alianza ejecutivo-legislativo va a fortalecer esa destrucción institucional, si me permite esa palabra, que repitamos que yo soy nada más un economistilla y entonces de esas cosas nunca aprendí, o si aprendí mal. Bueno, yo creo que no, los cambios estructurales que quieren no va a ser posible que los hagan, porque la mayoría todos o son reformas constitucionales que requieren 38 votos, u otros casos, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial y del Tribunal de Elecciones, si a las reformas que pretendan hacerle a esas dos instituciones se opone, ya sea el Tribunal en pleno o la Corte Suprema, para aprobar esas leyes se requeriría también 38 votos. De manera, yo creo que cuando haya cambios que vayan a afectar la institucionalidad de ese poder, de ese otro órgano constitucional, como se van a oponer sus jerarcas, evidentemente el próximo gobierno no va a tener los votos suficientes para hacer esos cambios que desean. Obviamente yo creo que van a tratar de hacer algunos cambios por la vía de la reforma parcial legislativa, pero no creo que esos cambios lleguen a prosperar, porque evidentemente los partidos de oposición, en los casos que consideren que esos cambios vulneran la Constitución, van a ejercitar la consulta legislativa de constitucionalidad, y la Sala Constitucional en su momento va a decir que eso es inconstitucional y en consecuencia esa reforma no puede ir adelante. Me parece que esos cambios estructurales solo pueden hacerse si hay consenso entre todas las fuerzas políticas. Y creo que eso es importante porque cuando hay cambios de fondo
tiene que estar de acuerdo la gran mayoría del pueblo. No basta con que una mayoría parlamentaria transitoria pueda imponer sus ideas a todo el país. Entonces me parece que sí debe haber un cambio institucional, en algunos casos es profundo, pero ese cambio tiene que ser el resultado del consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa y no la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo y de sus diputados. Entonces me parece que no veo que en la próxima legislatura pueda haber esos cambios de fondo, a menos de que haya una concertación entre todas las fuerzas políticas allí representadas. Y hasta donde yo sé, ni usted ni yo somos analistas parlamentarios, pero me preocupa que el gobierno pueda influir sobre algunos de los diputados de las fracciones que no le pertenecen a través de incentivos, y me parece que eso ocurrió un poco en el Parlamento que está por terminar, donde había algunos que, pese a pertenecer a haber sido electos por partidos diferentes, terminaron volviéndose amigos de Zapote. Yo creo que no va a ocurrir porque, bueno, hay dos fracciones uniparlamentarias que eso va a ser imposible. Y en cuanto a Liberación, yo lo encuentro muy compacto porque la mayoría de los diputados fueron electos con el consenso del candidato. Y entonces hay gente que está muy cercana al candidato, y entiendo que el candidato va a estar muy cercano a la fracción y va a estar reuniéndose constantemente con ellos. ¿Por qué? Porque tienen la idea de volverse a lanzar en el 2030 y lógicamente van a necesitar una fracción legislativa ahora que sea muy sólida y compacta. Yo más bien creo que aquí a 2 años la fracción de gobierno se va a separar. ¿Por qué razón? Porque la fuerza de los evangélicos es muy fuerte, tienen 8 diputados. Y ellos aspiran a tener un suceso muy fuerte en las próximas municipales. Y si quieren hacerlo, van a tener que separarse del gobierno. Entonces es muy posible que esta alianza dure hasta las elecciones municipales. ¿Y por qué razón? Porque en alguna forma los evangélicos también creen que ellos eventualmente en el 30 tienen posibilidades de éxito. Y para eso requieren previamente tener éxito en las municipales. Entonces yo creo que la fracción del gobierno se va a fragmentar cuando se abran los fuegos electorales de las elecciones municipales. Entonces, más bien yo creo que posiblemente los últimos 2 años de la Asamblea, el directorio va a hacer un compromiso entre todas las fuerzas de oposición con los evangélicos. Pues ojalá que ocurra. Tuvimos, si no viene el caso, en la Escuela de Economía un cambio importante hace algunas semanas o en el pasado reciente, de algo que se percibía como que no iba a poder ocurrir, y ojalá que eso sea un predecir de eventos que ocurran a nivel de Cuesta de Núñez o de Cuesta de Moras, porque como diríamos, ok alá. Bueno. Si eso no ocurriera, don Rubén, ¿qué otro escenario le parece que sea lo que pueda ocurrir? No, yo no veo que pueda haber cambios profundos, porque no tienen ni ahora ni en el futuro va a tener las mayorías necesarias para hacerlos. Obviamente creo que lo van a intentar a través de algunas reformas parciales, como lo intentaron con la denominada Ley Jaguar, que trataban de reformar la Contraloría a sabiendas de que esas reformas no podían pasar porque eran evidentemente inconstitucionales. Supongo que van a hacerlo con algunos órganos. Por ejemplo, creo que van a tratar de ver cómo sacan totalmente del Poder Judicial el Ministerio Público. Pero todas esas
todas esas expectativas yo creo que van a chocar contra consultas legislativas de constitucionalidad ante la sala. De nuevo voy a repetir, ojalá y que a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR y de nuevo muchas gracias don Rubén por Con mucho gusto. Estamos a las traernos órdenes. luz aquí, al auspicio de las luces. Muchas gracias. Buenas.